Las instrucciones de la compañía son muy claras, sin importar si la tripulación sobrevive. ¿Para qué quieren estas cosas? No seas ingenuo. Por poder. Siempre se trata de poder. La historia continúa trasladándonos al pasado cuando la nave aún se encontraba a 17 días de distancia de la Tierra. En este punto vemos a Morrow ser despertado de su sueño criogénico por un joven llamado Clamidia, quien lo alerta de que uno de los pasajeros ha informado sobre un incendio a bordo. Aunque lograron extinguir las llamas, dos de las criaturas escaparon durante el incidente, provocando la muerte del capitán Dinsdale y de Bronsky en el proceso. Al llegar a la sala, Morrow observa con inquietud que las personas atacadas tienen parásitos adheridos y rodeando sus cabezas. Allí le explican que cuando intentaron retirar el parásito del rostro del capitán, la criatura expulsó su sangre ácida, lo que terminó matándolo de inmediato. Consternado, Morrow exige saber cuál fue el origen del incendio y por qué las cápsulas de contención de las criaturas estaban abiertas. Sin embargo, ninguno de los presentes puede darle una respuesta concreta. Algunos sugieren actuar de inmediato para intentar liberar a Bronsky del parásito, mientras que otros insisten en respetar los protocolos. Todo aquel que entre en contacto con vida extraterrestre y resulte infectado debe ser puesto en animación criogénica hasta la finalización del viaje. Tras dar las órdenes correspondientes, mientras un grupo permanece inspeccionando el zoológico con las criaturas para determinar si es posible salvar a Bronsky, Morrow se encamina hacia una reunión privada con Saberni. En el trayecto, un ingeniero le propone arrojar a los infectados al espacio, advirtiendo que el fuego dañó seriamente el sistema de navegación y los inversores. Esto significa que lo que antes era una nave espacial, ahora se ha convertido en un proyectil directo hacia la Tierra. Sin solicitar más detalles, Morrow ordena que encuentren de inmediato una solución. Entretanto, Clamidia y Chibuzo llegan al laboratorio de contención, donde comprueban mediante los sistemas informáticos que las cápsulas restantes se mantienen en perfectas condiciones. Ya a solas, Morrow le asegura a Saberni que lo ocurrido solo puede explicarse como un acto de incompetencia o de sabotaje, pues se niega a aceptar que un incendio espontáneo haya estallado en un área restringida y permanentemente controlada. Saberni, con cautela, le pide que no formule acusaciones sin pruebas, sugiriendo que tal vez todo se debió a una falla técnica en el sistema. No obstante, Morrow le recomienda declarar una emergencia general para iniciar una investigación oficial. Ella rechaza la idea, pues no desea sembrar el pánico entre la tripulación. Cambiando de tono, Morrow la confronta revelando que sabe de su relación sentimental con Bronsky, recordándole que, según las estrictas políticas de la compañía, las relaciones entre miembros de la tripulación están terminantemente prohibidas. Le advierte que esa implicación emocional la distrae y compromete su juicio, lo cual representa un riesgo para la misión. Siguiendo el protocolo, señala que, si el capitán interino no demuestra estar tomando todas las medidas necesarias para proteger la nave, el mando debe recaer en el jefe de seguridad, es decir, en él mismo. Saberni lo acusa de intentar organizar un motín, pero Morrow responde con firmeza que su único objetivo es cumplir con su deber y llevar la nave de regreso a la Tierra en condiciones óptimas. Sin más alternativas, Saberni termina cediendo, mientras Morrow le ordena consultar directamente con la computadora central, ya que él obedecerá las directrices de Yutani, mantener la carga a salvo, aun si eso significa sacrificar a la tripulación entera. Por otro lado, una vez que Bronsky es colocado en su cápsula de criosueño, el Dr. Rahim comenta que la parasitación que su compañero está sufriendo constituye la prueba más evidente de lo insensatos que pueden llegar a ser incluso los grandes genios. Según él, aunque la humanidad ha demostrado la capacidad de construir naves interplanetarias, dividir el átomo o descifrar el genoma, sigue siendo incapaz de comprender algo tan elemental como que transportar parásitos a bordo de una nave resulta una decisión peligrosa y sumamente imprudente. Intrigado, Clamidia le pregunta por qué los superiores están tan interesados en conservar a esas criaturas. Rahim responde con frialdad, explicando que todo se reduce a lo mismo de siempre, la búsqueda de poder absoluto y el deseo de obtener un control cada vez mayor. En ese momento, Rahim nota con incomodidad que su colega Teng observa con una inquietante mirada psicópata a una de las tripulantes que duerme dentro de su cápsula. Con tono severo, Rahim lo advierte, debe detenerse o lo denunciará ante el capitán. Sin embargo, Teng replica con ironía que el capitán ya está muerto. Mientras tanto, en el laboratorio, Morrow se sumerge en la investigación. Recorre cada rincón en busca de pistas, examinando de cerca a las criaturas, hasta llegar al lugar del incidente. Allí descubre el cascarón vacío de un huevo, los circuitos eléctricos calcinados y un profundo agujero en el suelo que da cuenta de la violencia de lo sucedido.
Profundizando en su pesquisa, Morrow revisa los registros de video. En ellos confirma que efectivamente ocurrió una combustión espontánea en el zoológico y que el capitán fue el primero en acudir a sofocar las llamas con la ayuda inmediata de Bronski. En medio de esa distracción, uno de los huevos se abrió y el parásito se incrustó en el rostro de Bronski. Poco después, otro parásito se lanzó sobre el capitán, quien aunque luchó con todas sus fuerzas terminó siendo dominado y atrapado. Sin embargo, al retroceder aún más en las grabaciones, Morrow descubre algo alarmante. Un individuo no identificado se infiltró en el zoológico antes del siniestro, manipuló los sistemas para provocar la falla y abrió deliberadamente las compuertas que custodiaban los huevos. Al mismo tiempo, Saberni aprovecha un instante de soledad para permanecer junto a Bronski. Entre lágrimas, acaricia la cápsula que lo contiene y rememora los momentos apasionados que compartieron. Finalmente, como un ritual de buena suerte, arroja un poco de tierra sobre el cristal y lo despide con la esperanza de que resista hasta llegar a la Tierra. Lo que ella desconoce es que esa escena también queda registrada, y aunque Morrow podría adelantar la grabación, decide observarla completa de principio a fin. Por su parte, los ingenieros comienzan con las reparaciones del sistema. En ese momento llega Morrow y les revela que el culpable del sabotaje se desplaza por los túneles y pasillos de la nave sin ser detectado, por lo que exige los planos para iniciar la búsqueda. El ingeniero principal le advierte que las reparaciones tardarán varios días, ya que quien arruinó los sistemas conocía a la perfección lo que estaba haciendo. Morrow, con tono inflexible, ordena mantener en secreto la existencia del saboteador y les advierte que, si desobedecen, podrían perder todas sus acciones en la compañía. Más tarde, al reunirse con Clamidia, este le comenta con ironía que el saboteador podría ser cualquiera, incluso él mismo. Morrow, sin titubear, lo apunta en el cuello con un arma y le exige que responda si es culpable. Asustado y temblando, Clamidia jura ser inocente. Solo entonces Morrow baja el arma, se la entrega y escucha de parte del joven que alguien borró todos los archivos de comunicaciones, cuyo proceso de recuperación llevará tiempo. Por su parte, Saberni se dirige a la sala conocida como Madre, el núcleo donde se establece la comunicación directa con la computadora central de la nave. Allí le informa acerca de la muerte del capitán y de su nombramiento interino como nueva capitana. Acto seguido, solicita autorización para destruir la carga, argumentando que representa un riesgo demasiado grande para la seguridad de la tripulación. Sin embargo, Madre deja en claro que la prioridad absoluta es preservar la carga a toda costa. Además, la advierte con frialdad. Si desobedece esas órdenes, el área de seguridad asumirá inmediatamente el control de la nave. Sin más alternativas, Saberni se ve obligada a aceptar el protocolo impuesto por la compañía. Mientras tanto, Rahim asegura el cuerpo del capitán en una bolsa de contención y lo expulsa hacia el vacío del espacio. En paralelo, Morrow no puede evitar recordar a su hija, evocando las cartas que ella solía escribirle, en las que le contaba que Yutani había decidido cubrir todos sus gastos universitarios. Ese recuerdo lo transporta a un día especial en la playa, cuando pasó una tarde entera junto a ella. Allí le confesó que su trabajo lo obligaría a viajar constantemente al espacio, pero le pidió que si algún día lo extrañaba, bastaría con que mirara las estrellas, porque él siempre estaría pensando en ella, sin importar la distancia que los separara. Horas más tarde, el descanso de Morrow se ve interrumpido cuando una fuerte explosión sacude la nave. De inmediato se reúne con el ingeniero y con Saberni para recibir un informe de lo ocurrido. Aunque Saberni intenta despedir a Ten para tratar el asunto en privado, este se resiste con firmeza, alegando que no lo trate como a un ingenuo, ya que sabe perfectamente que alguien abrió un boquete en la nave y saboteó los controles de los motores. Ante la tensión del momento, Saberni ordena que continúe el informe. El ingeniero explica entonces que apenas queda un 8% de combustible, lo que significa que en menos de 24 horas la nave dejará de comportarse como un misil para convertirse en una simple flecha sin rumbo. Saberni sugiere despertar al resto de la tripulación para obtener refuerzos, pero antes de que pueda tomar una decisión, una alarma resuena en la nave. Se ha producido una violación en una de las cápsulas de criogenización. Al llegar al área correspondiente, Rahim los recibe con noticias inquietantes. Les muestra que aquello que parasitaba a Bronski sobrevivió al proceso de congelación, del mismo modo que las criaturas son capaces de resistir el frío absoluto del espacio. Una vez recuperado, el organismo escapó de la cápsula. Morrow comprende de inmediato la gravedad de la situación. El espécimen implantó un embrión y este ya se encuentra suelto dentro de la nave. Consciente de la amenaza, insiste en que no hay tiempo para investigaciones prolongadas y rechaza la propuesta de despertar a la tripulación, pues aquello solo provocaría un pánico masivo. Saberni, intentando evaluar opciones, pregunta hasta qué tamaño pueden crecer los xenomorfos y si sería viable diseñar una red de contención. Como respuesta, vemos al equipo armarse de inmediato. Sin embargo, Saberni recuerda a Morrow que deben evitar a toda costa que la
sangre del xenomorfo se derrame, ya que podría perforar el casco de la nave y condenarlos a todos a morir asfixiados en cuestión de minutos. Morrow la tranquiliza señalando que el armamento disponible es de tipo eléctrico, diseñado específicamente para someter a las criaturas y capturarlas sin provocarles daños letales. En paralelo, Chibuzzo continúa sus experimentos en el laboratorio, completamente ajena al caos que se desarrolla en otras secciones de la nave. Como parte de su estudio, coloca el cadáver de una rata frente a 2 insectos alienígenas, observando con atención su reacción. Sin embargo, pronto se percata de que el pulpo ojo la está observando a ella, lo que sugiere que incluso sus objetos de prueba poseen una inquietante conciencia. Momentos después, tras dejar registrado en su informe que los insectos no se habían alimentado, en 2 semanas, Chibuzzo observa con asombro que, esta vez, las criaturas aceptan el cuerpo de la rata como alimento. Sin embargo, absorta en el experimento, no percibe que uno de los insectos se desliza hasta la puerta de su cápsula y con sorprendente destreza logra abrirla. En ese instante, el pulpo ojo, al notar que el insecto se prepara para atacarla, comienza a golpear insistentemente el cristal de su contenedor en un intento de advertirle. Como reacción, Chibuzzo decide devolver la cápsula de esa especie a un lugar más seguro para evitar mayores distracciones. No obstante, tanto ella como Rahim pasan por alto un detalle crucial. Mientras la atención estaba en la rata, el insecto aprovechó la confusión para depositar sus huevos dentro de la botella de agua de Chibuzzo. Intentó camuflarse además en el emparedado sobre la mesa, pero fue descubierto por Rahim, quien consiguió devolverlo exitosamente a su cápsula. Después de reprenderla severamente por no cerrar correctamente el contenedor de los insectos, ambos se marchan juntos para reunirse con Saberni, ignorando por completo lo que llevan en la botella de agua y sin notar tampoco que la cápsula del pulpo ojo había quedado mal asegurada. De este modo, y una vez más debido a un descuido de Chibuzzo, el extraño organismo ejerce toda su fuerza desde el interior de la cápsula, empujando con tal violencia que rompe el cristal y consigue escapar hacia la libertad. Cuando finalmente se reúnen todos, Saberni les comunica la gravedad de la situación. El xenomorfo ha escapado y las reservas de combustible están al límite, lo que significa que vuelan con apenas provisiones mínimas. Además, les revela oficialmente la presencia de un saboteador a bordo y declara el estado de emergencia, lo que implica la suspensión inmediata de todas las labores rutinarias en la nave. En medio de la tensa reunión, el ingeniero Malachite, ajeno al dramatismo, aprovecha el momento para comer. Sin embargo, al atragantarse con la comida, decide relajarse bebiendo directamente de la botella de agua de Chibuzzo, sin saber lo que esta contenía. Cansado de las evasivas, Morrow toma la palabra con firmeza y deja en claro que uno de los presentes está intentando destruir la nave. Por ello, ordena que le entreguen de inmediato la lista completa de turnos y los registros de actividad de cada miembro de la tripulación. No obstante, decreta que, hasta resolver la situación, únicamente él y la capitana podrán portar armas, mientras el resto deberá entregarlas. Para incentivarlos, les promete que, si alguien le proporciona la información necesaria para desenmascarar al saboteador, intercederá directamente ante Yutani para asegurarles un bono sustancioso. Acto seguido, Saberni interroga directamente a Chibuzzo, preguntándole si ella fue responsable del sabotaje. La joven lo niega con vehemencia y entonces la capitana decide llevarla consigo en la investigación. Las interrogaciones al resto de la tripulación comienzan con Rahim. Este declara que, según sus registros, se encontraba en la enfermería, pero Morrow lo confronta, señalando que existe un punto ciego en las cámaras de esa área y preguntándole si, al revisar las grabaciones de la farmacia, lo descubriría cometiendo algún delito. Rahim responde indignado, asegurando que solo se trata de calumnias. Afirma que lo único que ha hecho es obedecer órdenes y soportar la pesadilla en que se ha convertido la vida a bordo de la nave. Bajo la mirada acusadora de Morrow, Rahim alega con desesperación que su único deseo es regresar a casa. Mientras tanto, en medio de las reparaciones, Malachite conversa con el ingeniero mayor y le pregunta si planea comprarle algo a su esposa con las acciones de Yutani. Este le responde con crudeza. Cuando partió de la Tierra, su esposa tenía 31 años. Ahora, debido a la dilatación temporal, debe parecer idéntica a una anciana. Explica además que la compañía no les paga por el trabajo que realizan, sino por entregar 65 años de sus vidas en servicio. De pronto, Malachite comienza a sentirse mal y tras un violento vómito de sangre colapsa de inmediato ante la mirada atónita de sus compañeros. Por otro lado, Saberni y Chibuzzo regresan al laboratorio, donde descubren con horror que el pulpo ojo ha escapado. Las alarmas se activan de inmediato, pero antes de que puedan localizar al espécimen, Rahim los llama urgentemente para que acudan al área médica. Sin otra opción, la capitana ordena abandonar el laboratorio y cerrar toda la sección por motivos de seguridad. Al mismo tiempo, Morrow inicia el interrogatorio a Ten. Este le asegura que, de acuerdo con los registros, se encontraba en el puente en el momento de la explosión.
Sin embargo, Morrow replica que tales registros podrían haber sido falsificados. Teng, con calma, responde que algunas personas incluso sostienen que vivimos en una simulación, pero que eso no significa que sea real, y que es plenamente consciente de que no están ahí para discutir ese tipo de teorías. Entonces, Morrow le revela que, tras revisar las cámaras de seguridad, descubrió que Teng ha estado visitando con frecuencia la cápsula de la mujer en criosueño, y que ha estado aprovechándose de su cuerpo mientras ella duerme. Dicho esto, Morrow lo acusa formalmente de ser el saboteador, y le exige que confiese cómo logró manipular el teclado y desplazarse por los ductos sin ser detectado. No obstante, Teng le advierte que está pasando por alto un detalle muy importante. Le explica que el hecho de que la computadora registre una cápsula criogénica como ocupada no significa necesariamente que ésta se encuentre en funcionamiento de manera constante. Morrow, intrigado, acepta la posibilidad de que haya alguien más despierto en la nave, aunque Teng insiste en que no lo sabe con certeza. Con esta nueva sospecha, Morrow vuelve a examinar los archivos de las cámaras justo cuando culmina la restauración de los registros de comunicación. Al indagar en ellos, encuentra mensajes aparentemente triviales, Calmidia conversando con su familia, Bronsky relatando que ha encontrado el amor a bordo, o Malachit quejándose de la burocracia interminable de la nave. Sin embargo, tras una larga búsqueda, descubre una conversación comprometedora, Petrovich contactando a Cavalier. En dicha comunicación, Petrovich confiesa que ya no soporta la idea de entregar 65 años de su vida a la nave, pues su esposa murió de manera atroz cuando unos insectos depositaron huevos en sus ojos. Cavalier, con total frialdad, lo interrumpe para dejar claro que sus sentimentalismos no le interesan. Le recuerda que si logra seguir las órdenes y aterrizar la nave en su territorio, se convertirá en el hombre más rico de cualquier nación donde, según él, la gente común se casa entre primos y mantiene relaciones con animales. A cambio de su obediencia, Petrovich exige que su mente sea transferida a un nuevo cuerpo robótico. Cavalier le promete que, si le entrega las criaturas, será el primero en la lista para obtener un cuerpo híbrido. Ante la pregunta de qué sucedería si no sobrevive al impacto del aterrizaje, Cavalier sentencia con frialdad que ese no sería su problema. Con esta revelación en sus manos, Morrow cambia de estrategia y decide equiparse con armamento de alto calibre. Se dirige de inmediato al sector de cápsulas, donde confirma su teoría al comprobar que Petrovich no está en criosueño. Hecho esto, Morrow se reúne con el resto de la tripulación e informa a Saberni sobre la traición de Petrovich. Sin embargo, la atención del grupo se centra en la salud deteriorada de Malachit. Al inspeccionar su cuerpo, Rahim detecta severas hemorragias internas y solicita autorización para intervenir quirúrgicamente. Morrow advierte que el muchacho podría estar contaminado y rechaza la propuesta, pero Saberni teme que Malachit muera antes de que puedan criogenizarlo en su cápsula, de modo que finalmente aprueba la operación. Mientras el doctor procede con la intervención, en otra sección de la nave, el xenomorfo adulto acecha a Teng en la sala de interrogatorios. Aprovechando que el área permanece cerrada, la criatura logra atraparlo sin que nadie pueda auxiliarlo. Cuando Rahim abre el abdomen de Malachit, hace un descubrimiento aterrador. En su interior se alojan 6 cuerpos extraños, semejantes a parásitos, que explican la causa de su deterioro. Nuevamente, Morrow insiste en que se aísle por completo la habitación, pero el ingeniero, con evidente preocupación, suplica a la capitana que intervenga para asegurar la supervivencia de su compañero. Agobiado por la espera y sin recibir una orden clara, Rahim decide continuar con la cirugía por su cuenta. Sin embargo, al extraer el primer parásito, la criatura reacciona violentamente y se defiende liberando un gas tóxico que, de inmediato, provoca una hemorragia interna tanto en Rahim como en Chibuzo y en el propio Malachit. El ingeniero, desesperado, intenta ingresar a la sala para prestar ayuda, pero Morrow lo detiene con firmeza, mientras la capitana, consciente de la gravedad de la situación, inicia de inmediato los protocolos de aislamiento para contener la amenaza. Una vez confirmado que Rahim, Chibuzo y Malachit han muerto, aparece Clamidia para informar que el xenomorfo ha atacado a Teng. Ante la gravedad de la situación, Morrow ordena encerrarse en el puente hasta alcanzar la órbita terrestre, momento en el que podrán solicitar un equipo de limpieza y pedir refuerzos. Sin embargo, Saberni se muestra incapaz de reaccionar, paralizada por el miedo, lo que lleva a Morrow a asumir formalmente el mando de la nave. Armados y en marcha, Morrow y Clamidia recorren los pasillos hasta ser interceptados por Petrovich. En el intercambio de disparos, Clamidia resulta herido de gravedad. Sin alternativas, Morrow lo arrastra hasta el zoológico de contención, donde intenta tranquilizar al joven, pero Petrovich regresa con renovada violencia y termina asesinando a Clamidia de un disparo certero. En ese momento, Morrow aprovecha la confusión para activar los vapores de descontaminación, nublando la visión del saboteador. Oculto entre la bruma, lo sorprende por la espalda y lo atraviesa con su arma. Agonizante mientras se desangra, Petrovich le advierte que ya nada podrá impedir el desastre, pues Cavalier obtendrá a los monstruos de todas formas, mientras Morrow
Morrow avanza. A sus espaldas, el pulpo ocular se introduce en el cadáver de Petrovich y los insectos aprovechan para parasitar el cuerpo inerte de Clamidia. En paralelo, Saberni permanece inmóvil frente a la enfermería, atrapada por el miedo, hasta que el xenomorfo aparece para confrontarla. Intenta desenfundar su arma, pero la criatura la derriba con un golpe de su cola e inicia una feroz persecución a través de los corredores de la nave. En un instante de suerte, una compuerta se cierra y le brinda un respiro suficiente para ocultarse, aunque el instinto depredador del xenomorfo pronto la guía de nuevo hacia ella. Desesperada, Saberni huye hasta llegar al puente, donde comienza a soldar las aberturas para impedir que la bestia ingrese. Allí descubre la presencia del ingeniero, pero cuando le pide ayuda y pregunta por Morrow, se percata con horror de que su compañero está muerto y su cuerpo es manipulado por el pulpo, que se abalanza de inmediato sobre ella. El xenomorfo, al presenciarlo, ruge encolerizado, pero en lugar de intervenir, opta por retirarse, dejando a Saberni a merced de la criatura. Poco después, Morrow llega al lugar y encuentra a Saberni casi inconsciente. Acorrala al pulpo, pero este responde alertando al xenomorfo de su presencia. Sin más opción, Morrow lo ataca, lográndolo aturdir lo suficiente para escapar. El pulpo queda entonces frente al xenomorfo y se lanza contra él, mordiéndolo con fiereza en un intento desesperado por dominarlo. Aunque la criatura pronto recupera la ventaja, la distracción permite que Saberni se levante y huya tambaleante. En el último instante, antes de ser triturado, el pulpo abandona a su huésped e intenta parasitar al propio xenomorfo. Saberni alcanza la puerta de la sala madre, donde Morrow se encuentra atrincherado. Le suplica que le abra, pero él, en un acto frío y calculado, decide soldar la puerta desde dentro, entregándola al xenomorfo. La bestia no tarda en alcanzarla y arranca brutalmente sus extremidades. Por su parte, Morrow deja constancia en la computadora central de que toda la tripulación ha perecido y de que el impacto contra la Tierra es inminente. Gracias a ello, el sistema le concede acceso a la cámara de impacto, permitiéndole resguardarse en el último instante, justo antes de que el xenomorfo logre alcanzarlo. En el presente, vemos finalmente a Morrow reunirse con Yutani. Aunque la tripulación pereció antes del choque, la carga biológica ha sobrevivido. Yutani le recuerda el aprecio que su abuela sentía por él. Morrow, con solemnidad, responde agradecido. Confiesa que, en su niñez, ella lo rescató de las calles, siendo apenas un niño con un brazo paralizado, y le ofreció una nueva vida. Por ello, le promete que cumplirá con su deber. Entregará los especímenes a su legítima dueña y, acto seguido, pondrá fin a la vida de Cavalier. Yutani señala que no será necesario proceder de esa manera, pues Cavalier ha aceptado someterse a un arbitraje, incluso contando con la participación de abogados. Sin embargo, Morrow advierte con firmeza que esos supuestos abogados podrían en realidad ser soldados encubiertos al servicio de la empresa rival. Impresionada por la seguridad y determinación que él transmite, Yutani decide entonces confiar plenamente en su criterio y ordena a su gente que pongan a disposición de Morrow todo el equipo y los recursos que solicite para llevar a cabo su misión.